Sí, Dios, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y honrar tu nombre, darte gracias, Señor, porque nos permites una vez más el poder acercarnos a ti, acercarnos a tu trono y aprender un poco más acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento como hiciste con tus discípulos y permítenos aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Queridos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender lo que el Señor tiene que decirnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de el engaño de no saber. Tenemos un texto que está en Oseas capítulo 4, verso 6, que dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué fue lo que le trajo al pueblo destrucción? Según el pasaje que estamos leyendo en el libro de Oseas, la falta de conocimiento. Pero no fue la falta de cualquier conocimiento, sino el conocimiento que tiene que ver con lo que es agradable a nuestro Señor y Dios. Y como consecuencia, hacer todo lo contrario, es decir, idolatría, afanarse por las cosas, comer de lo ofrecido a los ídolos, ofrecer a sus hijos a esos ídolos, fornicación, adulterio, borracheras, orgías, desobediencias, mentiras, robos, abusos, en fin, cosas que Dios aborrece y que si le damos una pequeña leidita a ese decálogo, a esos 10 mandamientos que Él nos dejó, sabremos en qué cosas falló Israel. Falló en el no tener dioses ajenos, falló en no hacerse imagen y honrarlas, falló en el tomar el nombre del Señor en vano, falló en el no apartar el día de reposo, falló en no honrar a los padres, falló en no respetar la vida, en no cometer adulterio, respetar su matrimonio, en eso falló en el no respetar las cosas de otros, hurtó, falló en no respetar la verdad, pues mintió, y falló en codiciar. Cosas que sabemos que Dios aborrece porque nos las dejó por escritos. Pero el día de hoy quiero llevarte precisamente a reflexionar en cómo es que esa falta de conocimiento no fue en ninguna manera usado como un pretexto para pecar y no sufrir las consecuencias del pecado. ¿Qué quiero decir? Miren, hoy en día nos encontramos con muchas personas que pecan, hacen lo que no es correcto delante de nuestro Dios y queremos pensar que no lo hacen de manera intencional, es decir, que no lo hacen a propósito. Y creen que como no sabían, creen que como ignoraban que era pecado, no es justo que paguen las consecuencias de lo que hicieron, que porque no sabían. Y esto es como el que se pasa el rojo del semáforo y le alega al oficial de tránsito que no sabía que debía parar y que por eso no es justo que pague la multa. Ahora, no importa que no supiera, eso no la exime de culpa y tiene que pagar la multa. O sea, el oficial no va a decir, ok, usted no sabía. Bueno, siga adelante, nomás tenga más cuidado. Eso no va a suceder, ¿verdad? O la persona que se estaciona en un lugar prohibido y cuando regresa el carro se lo llevó la grúa, tiene que ir al corralón por su coche y el que no supiera que estaba prohibido estacionarse en ese lugar no la exime de culpa y no hace que le quiten la multa. Ahora, con Dios nos sucede de la misma manera. No podemos pensar que una persona que vive en fornicación, al llegar a la presencia del Padre, pueda alegar que no sabía que era pecado y que por consiguiente no se lo deberían tomar en cuenta. O la persona que vivió en idolatría toda su vida, como muchos en nuestro país, y que al rendirle cuentas a nuestro Dios alegue que no sabía, que es más, a ella le enseñaron que eso era lo correcto y que por consiguiente no se le toma en cuenta. Bueno, en la Escritura tenemos un ejemplo que nos ayudará a mirar lo que estamos reflexionando. Para no variar, estaban en guerra los israelitas y filisteos. En el campamento de Israel, el rey Saúl, que era el rey de Israel, había dado la absurda orden de que ningún hombre comiera nada
hasta que los enemigos fueran derrotados e incluso hizo juramento delante de Dios. Hizo que juraran que no iban a comer nada hasta que fueran derrotados los enemigos. Pero Jonatán con su escudero no estaban en el campamento cuando la orden y el juramento fue hecho, de manera que la desconocían. Para no hacerlo más largo, Israel finalmente derrota a los filisteos, ya que Jonatán y el escudero tuvieron un desempeño destacado, atacaron y derrotaron a cientos de ellos. Todo Israel reconoció lo que estos dos, Jonatán y el escudero, habían hecho. ¿Ok? Pero Saúl se dio cuenta que ellos habían comido. ¿Cómo? Bueno, consultaron al Señor para saber si en verdad les daría victoria sobre los enemigos y el Señor no le respondió nada. Entonces, 1 Samuel 14:38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Fue entonces que Jonatán confesó su pecado. Ya había caído la suerte sobre él, ya sabía de qué se trataba. ¿Cuál fue el pecado que cometió? Comer cuando el pueblo había jurado el no hacerlo. Aunque él no estaba y no sabía lo que había pasado. Sin embargo, Saúl lo iba a matar. Mire, vamos a ver verso 44. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Es decir, ¿quién libró de morir a Jonatán? El pueblo, no su padre, sino el pueblo. Y es que si de algo no podemos acusar a Saúl es de nepotismo, es decir, de favorecer a su hijo. Pero el punto es que el no saber que el pueblo había jurado no comer no quitó la culpa de Jonatán. Lo voy a repetir. El punto es que el no saber que el pueblo había jurado no comer no quitó la culpa de Jonatán. Así como el que se pasa el rojo del semáforo es culpable, o el que vive en fornicación y adulterio también lo es. Ahora, ya que nos ha quedado claro esto, ahora quiero llevarte un poco más allá con un tema que he traído y no me ha dejado ya desde hace algunas semanas. Y tiene que ver con la oración y la manera en que nuestra oración ofende a Dios. ¿De qué hablas, pastor? Mira, quiero que pienses. Quiero que pienses por un instante en los atributos de Dios. Es decir, en esas características que distinguen y son propias de Dios mismo. Pensemos por un instante en cómo es que tenemos un Dios que es omnisciente, es decir, tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, no hay nada que escape de su conocimiento. Incluso la Biblia nos dice en el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, todavía no está la frase, todavía no está la oración, todavía no está mi oración que levanto a Dios en mis labios y el Señor ya la conoce. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que por supuesto que Dios conoce nuestra oración aún antes de que la elevemos al cielo, sí, pero más aún. Dios conoce nuestra necesidad aún antes de que le pidamos. Pero ¿qué pasa cuando al orar le decimos: es que Dios, no sabes lo que ellos me están haciendo? O, Señor, es que si supieras cómo son. ¿Qué le estamos diciendo a Dios a través de nuestra oración? Que no es omnisciente, que no lo sabe,
y que no lo conoce todo. Y lo ofendemos, pues lo ponemos a nuestro nivel. De Dios a hombre, ¿se da cuenta? De Dios a hombre. ¿Ok? Bueno, otro de los atributos del Señor es que es un Dios misericordioso. Incluso la Escritura nos dice que su misericordia sobre nosotros es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y eso es verdad. Es su misericordia la que permite que no seamos consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? Nueva cada mañana. Nueva cada mañana. Ahora, pensemos en la persona que ora por sus familiares inconversos. Digo, estamos hablando de una situación actual, una situación que muchos estamos pasando. Muchos de nosotros tenemos todavía familia que no ha sido alcanzada para el Señor. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo oras? ¿Cómo oras? Señor, por favorcito, sálvalos, ten misericordia de ellos. Y llora y se lamenta por sus familiares en oración. Como si Dios no fuera un Dios misericordioso y no quisiera que su familia se salvase. Porque, ¿cuál es la imagen que deja ver de Dios esta persona a través de su oración? La de un Dios que no quiere que se salven. Un Dios que tiene que ser convencido, al que tenemos que conmoverlo para que obre a nuestro favor a través de la lástima, y por eso lloramos, y por eso nos jalamos los cabellos, y por eso clamamos delante de su presencia. No porque solamente sintamos dolor por aquel que se está perdiendo y que sabemos que irá a parar al lago de fuego y azufre si Dios no lo rescata, sino porque creemos que esa es la forma, la manera en que nosotros podemos convencer a Dios de que los salve. Como si la lástima moviera la mano de Dios por nosotros. ¿Sí me escuchó? Como si la lástima moviera la mano de Dios por nosotros. Cuando la Escritura misma nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo es? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero yo estoy orando como si Dios quisiera condenar a todos. Mi falta de conocimiento afecta la manera en que yo oro y sin querer ofendo a Dios. ¿Ok? Bueno, pensemos en otro atributo de Dios. La Biblia nos dice con claridad que la voluntad de Dios para nuestras vidas se encuentra en la sanidad, no en la enfermedad. Es decir, Dios desea que sus hijos sean hijos sanos, no enfermos. ¿Ok? Estamos tocando otro tema de hoy, ¿verdad? Nadie de nosotros deseamos enfermar. Nadie de nosotros, después de tener 2 años y meses de haber pasado por una pandemia, de estar en una pandemia, deseábamos enfermar, ¿verdad? Ni que enfermaran nuestros familiares o nuestros amigos. ¿Ok? Mateo 8:2 nos dice, fíjate bien, y aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Viene este hombre enfermo, se postra delante de la presencia del Señor Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme, Señor. Si quieres. Es decir, no es si puedes, porque me queda claro que puedes, que tú lo puedes todo, que eres omnipotente, que tú lo puedes todo, otro atributo de nuestro Dios. Pero aquí no es un si puedes, es un si quieres, porque esto no depende de que puedas, porque puedes, sino depende de si quieres, si es tu voluntad hacerlo. Ahora, fíjate lo que el Señor le dice. Verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Dejándonos claro que el deseo de Dios es sanarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de Dios para sus hijos? Sanarnos. Que sus hijos sean hijos sanos, no enfermos. Pero de la misma manera que en el ejemplo anterior, ¿qué pasa cuando rogamos, lloramos, pataleamos para ser sanados? Es como si deseáramos mover la mano de Dios
a través de la lástima. Como si Dios no quisiera sanarnos y tuviéramos que convencerlo de, por favorcito, Señor, por favorcito, sáname. Ahora, con la sanidad tenemos que entender que no siempre somos sanados a través de un milagro, que muchas veces Dios usa los procesos que hay a nuestro alcance como un tratamiento o una operación para hacerlo. Pero el punto es que quizás mi manera de orar de alguna manera está ofendiendo a Dios, pues pareciera que no quiere hacerlo y que hay que convencerlo, que incluso yo estoy creyendo dentro de mí que es un Dios despiadado que se alegra en mirar a sus hijos enfermos clamando delante de su presencia para ver si de alguna manera llega a ser tan lastimera su condición que Dios mueve su mano a favor de ellos. Ofendemos a Dios. Entonces, la pregunta a hacernos es, pastor, entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? Bueno, lo primero que debemos aprender el día de hoy es que tenemos que hacerlo con entendimiento, querido, con entendimiento. Mira, 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración y la alabanza es algo que tenemos que hacer con entendimiento. No podemos desconectar lo que sabemos de Dios y simplemente cantar siguiendo la letra que quizás no es escrituralmente correcta, por ejemplo. Y lo mismo sucede con la oración. No podemos simplemente orar lo que nos viene a la mente. Hay como lo vamos sintiendo y desconectarnos de lo que sabemos de Dios. Necesitamos nuestro entendimiento, necesitamos estar claros a quién nos estamos dirigiendo, reconocer los atributos de ese Dios a quien levantamos nuestra voz. Si es verdad, soy su hijo, es cierto, me está doliendo la situación por la que estoy atravesando, es verdad, estoy pasando por una situación difícil. Y es fácil dejarme llevar por la situación, pero yo necesito orar con entendimiento. Eso es lo que me dice la palabra. Oraré con el entendimiento, cantaré con el entendimiento. ¿Ok? Lo primero que yo necesito aprender. Lo segundo es que no podemos olvidar, que no podemos hacer a un lado, es el propósito de la oración. Para lo que yo te preguntaría, ¿para qué oramos? A ver, pregúntatelo, por favor. ¿Para qué oramos? Para que Dios nos conceda las peticiones que levantamos delante de su presencia. Para eso oramos. Es decir, somos como niños que venimos a pedirle a papá que nos dé todo lo que nosotros anhelamos y deseamos. ¿O lo hacemos para tener comunión con Dios? Para comunicarnos con Dios. Y debemos buscar el hacerlo de manera correcta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo oro para comunicarme con Dios, yo necesito buscar hacerlo de manera correcta. No puedo pensar en tener una buena comunicación con Dios a través del insultarlo. Mira, la Biblia dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro primer llamado. De manera que si deseo comunicarme con Dios, debo aprender la manera correcta de hacerlo. Tenemos que entender que no es Dios el que tiene que aprender a entendernos, no, porque Él ya nos entiende. Mire, es como cuando nuestros hijos eran pequeños y todo su vocabulario era un da. Ajá. Pero aún así, cuando solamente era un ta, ¿verdad? Entendíamos cuando nos pedían agua, o cuando nos pedían comida, o cuando nos pedían leche. Y le aseguro que no los dejamos así, al cabo que sí les entendemos, ¿no? Les enseñamos a hablar, les enseñamos a comunicarse de manera correcta. Bueno, con Dios es igual. Tenemos que aprender a comunicarnos de la manera correcta, sobre todo conforme vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Pero, ¿qué pasa si no lo hago de manera totalmente correcta?
Digo, esta es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hago de manera totalmente correcta? Bueno, la realidad es que en la misericordia de Dios no pasa mucho. Dios en su misericordia responde aún a las oraciones que no son perfectas. Gracias, Señor, por ello, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de la mamá de Samuel. ¿Se acuerda de ella? Ana, que oraba con tal amargura de alma, dice la Escritura, por no tener hijo, que el sumo sacerdote Elí creyó que estaba borracha, que estaba ebria. Y sin embargo, Dios le concedió el ser madre. La llevo. Primera de Samuel capítulo 1, verso 12. Primera de Samuel capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ahí estaba observando la boca de Elí, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojos y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, le concedió efectivamente el que naciera Samuel. Ahora, quiero que pensemos por un instante. En verdad, quiero que pensemos por un instante. El nacimiento de Samuel. Samuel, el primer hombre que tiene un triple ministerio, porque fue sacerdote, rey o juez de Israel y profeta. El nacimiento de Samuel dependió de la intensidad de la oración de Ana. O ese nacimiento ya estaba en el programa de Dios. Pero tenía que pasar Ana por todo ese sufrimiento para ser llevada a comprometerse a entregar, para ser llevada a comprometerse a consagrar a su hijo a Dios. Muy bien. Ella tenía que pasar por todas esas cosas precisamente para que fuera de manera voluntaria, hecha la voluntad de Dios a través de la vida de Ana, en la vida de su hijo Samuel. Y muchas veces Dios lo hace de esa manera en nuestras vidas. Sí, es cierto, no tenemos aún oraciones perfectas. Dios contesta a las oraciones que no son totalmente correctas, ¿verdad? Delante de su presencia. Sí, Dios a veces nos mira como nosotros miramos a nuestros hijos pequeños, que con trabajo se pueden hablar, pero que podemos distinguir en sus diferentes necesidades cuando nos pedían agua, comida, leche. Y yo te aseguro que así como nosotros no tomamos la decisión de que, pues total, que no hable, con que yo le entienda es suficiente, ¿verdad? Dios, de la misma manera, quiere que aprendamos a comunicarnos de manera correcta con Él, de manera adecuada con Él. Pues fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Pero necesitamos crecer aún en esa área, ¿no es cierto? Y muchas de las cosas que Dios permite sobre nuestra vida que no entendemos son permitidas por Dios precisamente para llevarnos a circunstancias que nos hacen mirar la voluntad de Dios y ponernos en armonía con ella. Para ponernos en armonía con ella. Así que no te desanimes, sigue adelante. Sigue levantando tu voz delante del Señor. Sí, sigue haciéndolo. Pero ten cuidado. Recuerda que oramos con entendimiento. Necesitamos levantar nuestra voz con entendimiento. Y para terminar, tenemos que entender que no es que Dios solamente conteste a las oraciones perfectas, no. Pero es un deber, mira, es una obligación el que cada uno de nosotros tiene que crecer en su comunión con Dios. Y eso implica el aprender a comunicarnos con Él de manera correcta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría de un hombre de más de 30 años que aún habla como bebé? Pensaríamos que algo anda mal con él. Ahora, ¿qué pensaría de un extranjero
que tiene más de 50 años viviendo en nuestro país y todavía se comunica como Tarzán. Yo querer agua. ¿No? Algo no está bien con él después de 50 años de vivir en medio de nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas el día de hoy? A dejar lo que era de niño. Tenemos que dejar de ser niños aún en la oración. Tenemos que dejar de hablar como niños y pensar como niños y juzgar como niños para convertirnos en hombres y mujeres de Dios. Somos llamados a dejar lo que es de niño y comenzar a hablar, pensar y juzgar como adultos, aún espiritualmente hablando. No dejemos de orar, mejor aprendamos a hacerlo cada vez mejor, a comunicarnos cada vez mejor con nuestro Dios. Y no hay manera de crecer en la oración más que orando. En verdad, no hay manera de crecer en la oración más que orando. Oremos. Señor, en verdad queremos en esta hora quizás guardar un segundo, por un segundo silencio delante de tu presencia. Porque no sé cuántas veces te he ofendido. Y no te he ofendido solamente con mi manera de pensar o con mis pensamientos. Y no solamente con mi manera de actuar, Señor. Sino aún con mis palabras, sino cuando me dirijo a los demás, Dios, porque eso no sería de extrañarse quizá. Sino cuando me dirijo a ti, cuando levanto mi voz en oración. Aún cuando derramo mi corazón delante de tu presencia y permito, Señor, que mis sentimientos y mis emociones tomen el control de mi oración. Y bendito Padre Celestial, no hago mi oración con entendimiento. Dios, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos porque a veces somos como niños simples en nuestra manera de pensar y de obrar, de actuar, de hablar, de razonar, de juzgar. Porque a veces pareciera como que no nos importa mucho. Sí, somos celosos cuando la gente confunde el orar con rezar. Y decimos, nosotros no rezamos porque no hacemos oraciones, no repetimos oraciones que alguien más formuló. Pero pareciera que hasta ahí llegó nuestra lección acerca de la oración porque no aprendemos a orar. No hemos aprendido a comunicarnos de manera correcta y pareciera que no nos importa, que no nos interesa Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos y enséñanos. Así como enseñaste a tus discípulos a orar a través del Padre Nuestro, que podamos aprender a través de ese modelo, Dios, a orar de manera correcta delante de tu presencia. A entender, Señor, que si pedimos no es porque nos sepas. Pedimos porque reconocemos que tú eres proveedor de nuestras vidas. Y que tengamos cuidado, Señor, cuando abrimos nuestros labios delante de ti. Pablo decía, hablando de la oración en la congregación, que él preferiría decir 5 palabras con entendimiento que 10,000 que no entendiera. Sí, entiendo que hablaba acerca de las lenguas. Pero también nos está enseñando que necesitamos no olvidar nuestro entendimiento, no dejarlo en la puerta, sino que tú te complaces de una oración que te toma en cuenta y que toma en cuenta a quién está siendo dirigida porque conoce al Dios al cual ora.
obra en nuestro corazón y obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Dios el que te dé paz. Nos estamos escuchando el día de mañana a través de nuestro curso y todos los días a través y por medio de los devocionales. Que el Señor te siga bendiciendo.